Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de improvisación para guitarra. Hoy vamos a improvisar en la tonalidad de Do mayor y vamos a subir un poquito el nivel, vamos a improvisar con 2 octavas. Vamos a utilizar específicamente estas 2 octavas de la escala de Do mayor. Vale, y con eso vamos a hacer un montón de cosas interesantes. Espero que tengáis ganas de empezar. Os recuerdo antes que esta clase la podéis seguir perfectamente con cualquier tipo de guitarra. A pesar de que yo esté utilizando una guitarra clásica, tú puedes hacerlo con tu guitarra eléctrica o acústica o cualquier otro tipo de guitarra. Para seguir esta clase vamos a necesitar una música de fondo que te la dejo en la descripción del vídeo. Abre una pestaña nueva en tu navegador y ten este vídeo y la pestaña con la música de fondo porque la vas a necesitar de vez en cuando. Y recuerda afinar tu guitarra con un afinador a 440 Hz, porque así es como está grabada esta música de fondo y si no te va a sonar un poquito raro. Así que sin más que añadir te invito a que te acerques cerquita por aquí por el mástil de mi guitarra para enseñarte una manera de improvisar con la escala de Do mayor o Do jónico. Vente, vente. Bueno, ya estamos aquí cerquita y lo primero que te voy a enseñar es la escala que vamos a usar. Vamos a usar la escala de Do mayor o Do jónico, pero de una manera particular. Hay muchas maneras de hacerla. Yo utilizo el método CDI y lo que te voy a enseñar hoy va a ser a utilizar la escala de Do mayor hacia el centro, uniéndola con la escala mayor hacia el centro desde la cuerda 3. Vale, te voy a enseñar esto muy despacito para que te lo aprendas. Bueno, en primer lugar, la nota Do se encuentra en la cuerda número 5 en el traste número 3. Y vamos a tocar la primera octava de esta manera. Mira, voy muy despacito. Dedo número 2, dedo número 4. Bajamos de cuerda y hacemos 1, 2, 4. Bajamos de cuerda y hacemos 1, 3. Muy bien, aquí ya habríamos hecho la primera octava y ahora para hacer la siguiente octava desplazamos el brazo y ponemos el dedo 1 aquí, en la cuerda 3 y en el traste número 5. Y aquí ya tenemos la siguiente tónica de la escala y seguimos con la segunda octava. Dedo 1, dedo 3, dedo 1, dedo 2, dedo 4, 1, 3 y 4. Y ahora, muy importante, tenemos que hacer lo mismo pero descendentemente también. 4, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 1. Y ahora para seguir cambiamos el dedo 1 por el dedo 3 aquí y seguimos con la octava anterior. 3, 1, 4, 2, 1, 4, 2. Muy bien, pues este es el primer paso. Tienes que aprenderte la escala mayor en 2 octavas de esta manera, ¿vale? Yo utilizo el método CDI y estamos haciendo centro, más centro, y descendente, centro, y descendente. Muy bien, pues ahora pausa el vídeo y practica esto y asegúrate de que te lo sabes muy bien porque es lo que vamos a utilizar a lo largo de toda la clase. Una vez te lo sepas, vamos a empezar. Bueno, pues el primer paso para nuestra improvisación es hacer esta escala en 2 octavas de manera ascendente y descendente con blancas. Para eso nos vamos a poner la música de fondo y vamos a tocar cada nota durante 2 tiempos. Algo así. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿vale? Pero siguiendo el tempo de la música de fondo, que está, por cierto, a 80 pulsos por minuto.
Así que nada, voy a poner un ejemplo de lo que tendrías que hacer y luego lo practicas tú. Voy a poner la música de fondo y voy a hacer la escala ascendente y descendente en blancas. Vamos allá. Un, dos, 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 un, dos. Y ahora descendente. Un, dos, 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 un, dos. Muy bien, acabamos de hacer una exploración de la escala ascendente y descendente en blancas. Ahora lo que tú tendrías que hacer es poner en pausa este vídeo y hacer este mismo ejercicio con la música de fondo que tienes abierta en la otra pestaña y hacerlo un ratito. Lo puedes repetir más veces de lo que yo he hecho yo hasta que cojas soltura. Una vez tengas hecho eso, hazlo, ¿vale? Y una vez lo tengas hecho, vuelve a este vídeo y lo que vamos a hacer es una improvisación en blancas. Improvisación solo quiere decir que siguiendo todas las notas que hemos hecho, y no te puedes salir de las notas que hemos hecho, siguiendo esas notas, las puedes elegir libremente, pero solo puedes seguir la figura rítmica de blancas, no puedes hacer otra cosa. Puedes hacer, por ejemplo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y luego irte por aquí, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿vale? Como quieras, pero a ritmo de blancas y siguiendo la música de fondo. Te voy a poner un ejemplo breve para que luego lo puedas practicar. Improvisación en blancas. Vamos a poner la música. Puedes empezar en la nota que quieras, ¿eh? De la escala. 1, 2, 1, 2. Vale, con esto ya te haces una idea de lo que sería. Siempre en blancas, siempre cuenta 1 y 2 en cada nota que hagas y no te salgas de estas 2 octavas que hemos estudiado al principio del vídeo. Muy bien, pues ahora te toca poner en pausa este vídeo, irte a la música de fondo, practicar y cuando lo tengas más o menos dominado, vuelves y hacemos el siguiente ejercicio. Muy bien, pues ya que tenemos claras las blancas, ahora vamos a hacerlo un poquito más difícil y vamos a hacer negras. Las negras van a un tiempo. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Por tanto, vamos a ir el doble de rápido que anteriormente. Vamos a hacer ahora un ejercicio de exploración de la escala ascendente y descendente, pero esta vez con negras. Mira, te muestro cómo sería con la música de fondo. 1, 2, 3 y... Si quieres puedes parar un poquito aquí para concentrarte y ahora descendente, ¿vale? Ahora cuando empiece... 1, 2, 3 y... Vale, puedes seguir todas las veces que quieras. Y así puedes estarte un ratito.
Muy bien, pues ahora que ya sabes de qué va esto, lo puedes repetir todas las veces que quieras. Haz este ejercicio con la música de fondo. Ponme en pausa y cuando ya sientas que lo domines, pues puedes volver. Muy bien, pues una vez tengas clara la escala en negras, lo que vamos a hacer ahora es una improvisación, pero utilizando solo la figura rítmica de negras. Es decir, cada nota que vas a hacer va a durar un tiempo. Por ejemplo, 1, 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 1. ¿Vale? Recuerda que es perfectamente lícito repetir notas, no pasa nada. Y puedes empezar en la nota que quieres de la escala. Puedes empezar tu improvisación, por ejemplo, en la tercera nota. 1, 2, 1, 1, 1, 1. O puedes empezar por el agudo. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 1. ¿Vale? Esto ya es completamente libre. La única restricción que tienes es que tienes que tocar las notas que te he enseñado en la escala del principio y siempre a negras. Te pongo un breve ejemplo y luego lo practicas tú. 3 y... ¿Vale? Algo así. Un pequeño inciso es que depende del nivel que tengas, es posible que si tus manos ya están bastante entrenadas, puede ser que tengas las ganas o la tendencia de salirte del patrón de negras, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo esto, de repente me entran ganas de hacer algo así como... ¿Vale? Pero no puedes hacer eso porque estamos en un momento en el que estamos haciendo una improvisación restringida y eso es muy importante para aprender la improvisación. La libertad solo a veces, pero para practicar tienes que ponerte restricciones, ¿vale? Aunque tengas ganas de saltarte esas restricciones, muy importante. Muy bien, pues ve ahora y practica tu improvisación en negras y cuando termines, vuelve al vídeo. Vale, ahora que ya hemos practicado improvisación en negras y improvisación en blancas, lo que vamos a hacer es una improvisación mezclando estas dos figuras rítmicas. Es decir, podemos utilizar a nuestro antojo blancas o negras. Por ejemplo, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, ¿vale? Os hacéis a la idea, ¿no? Voy a poner un pequeño ejemplo con música y luego lo practicáis vosotros. 1, 2, 3 y... ¿Vale? ¿Os habéis fijado cómo solo he hecho blancas y negras? Y solo con eso ya se pueden ir consiguiendo resultados interesantes. Bueno, pues ahora os toca explorar a vosotros
con estas pequeñas restricciones. Ir a practicar con la música de fondo y luego seguimos. Vale, ahora para los que seáis un poquito más avanzados, vamos a hacer una exploración de la escala en corcheas. Esto, si podéis hacerlo, perfecto. Si no podéis hacerlo, pues os saltáis esta parte y no pasa nada. Y cuando practiquéis mucho, pues ya se os desarrollará la mano lo suficiente como para poder hacerlo. Una corchea es una figura musical que dura la mitad de tiempo que una negra. Por tanto, en un único tiempo caben dos. Si el tiempo va 1, 2, 3, 4, pues sería 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Vale? Bueno, lo voy a poner con la música de fondo para que veáis cómo es de una manera mucho mejor. Y luego, si podéis, lo practicáis vosotros. Mirad. 1, 2, 3 y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vale, como veis, he hecho una pequeña pausa al principio y al final para que me dé tiempo a respirar. Pero si sois aún un poquito más avanzados, lo podéis hacer incluso sin pausa, para practicar así de una manera más intensa. Mirad, os ejemplifico cómo sería sin pausa. 2, 2, 3 y... Y así todo el rato. Vale, si hacéis la pausa queda un poquito más musical, pero bueno, esto al final es solo un ejercicio mecánico para integrar bien estas dos octavas. Como digo, si podéis hacer esto, bien, y si no, no os preocupéis, podéis saltar esta parte y ya está. Si podéis hacer esto en corcheas, entonces podéis añadir las corcheas a vuestra improvisación y probar a hacer una improvisación con blancas, negras y corcheas. Algo así como 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Vale? ¿Os hacéis una idea? Os voy a poner un ejemplo por si alguno de vosotros puede hacerlo, para que os hagáis una idea de cómo quedaría con la música de fondo. 1, 2, 3 y... ¿Vale? Algo así podría ser válido para una improvisación en la que añadimos las corcheas, aparte de las blancas y las negras. Vale, ahora que ya hemos improvisado con blancas, negras y corcheas, una cosa muy interesante que podemos hacer es añadir sus respectivos silencios. Es decir, podemos tocar una nota que dure 2 tiempos, pero podemos hacer un silencio que dure también 2 tiempos. Por ejemplo, 1, 2, me callo, me callo. 1, 2, me callo, me callo. 1, 2, me callo, me callo. ¿Vale? Pero también podemos utilizar silencios que duren un tiempo. 1, me callo, 1, me callo, 1, me callo, 1, me callo. Eso sería silencio de negra. Y también podemos utilizar, para los que seáis un poquito más avanzados,
corcheas y silencios de corcheas. 1, 2, 1, 2, 2, 1, ta, 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 1, 1. ¿Vale? Pero esto ya es un poquito más avanzado y si no podéis hacerlo, pues hacéis la improvisación simplemente con negras y blancas y silencios de negra y silencios de blanca. Yo voy a hacer los dos ejemplos. Os voy a poner un ejemplo ahora mismo con una improvisación de blancas y negras con silencios de blanca y de negra, ¿vale? Y luego una incluyendo corcheas. Venga, vamos allá. 1, 2, 3 y 1, 2, silencio, silencio. 1, 2, silencio, silencio. 1, silencio, 1, silencio, 1, silencio, 1, 2. Muy bien, y para los que seáis un poquito más avanzados, voy a hacer un ejemplo de improvisación con blancas, negras, corcheas, silencios de blanca, de negra y de corchea. A ver si me sale algo. 1, 2, 3 y... Bueno, eso ha sido una improvisación un poco fea, pero seguro que vosotros lo podéis hacer mejor que yo incluso. Así que nada, depende de vuestro nivel, pues id a practicar ahora estas improvisaciones, incluyendo los silencios. Y una vez lo tengáis ahí más o menos dominado, venid para hacer el último ejercicio. Bueno, pues ahora sí, una vez que hemos sido unos alumnos aplicados y hemos hecho todas las improvisaciones restringidas para trabajar recursos concretos, ahora sí, como colofón final, vamos a hacer una improvisación totalmente libre. Bueno, no totalmente porque nos vamos a restringir a las dos escalas que os he enseñado al principio, pero ahora no vamos a pensar ni en figuras rítmicas ni nada, simplemente nos vamos a dejar llevar. Podéis hacer lo que queráis siempre que toquéis estas notas. Y ese lo que queráis va a depender mucho de vuestra técnica. Si sois más avanzados, pues podréis hacer cosas como ligados, adornos tipo trinos, podéis hacer arrastres, podéis hacer patrones melódicos tipo terceras. De repente podéis meter aquí una cejilla para hacer estas notas de la escala mayor, hacer la primera, tercera, sexta. Vale, eso si sois más avanzados. Si no sois tan avanzados, pues simplemente improvisad algo más sencillo, pero dejándoos llevar por la música de fondo sin pensar en figuras rítmicas. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo de lo que sería una improvisación libre para mí, que no va a ser igual que la improvisación libre para vosotros, ¿vale? Porque depende del nivel. Pero vamos a ver cómo sería. 1, 2, 3 y...
Bueno, hay días que las improvisaciones salen más inspiradas o menos inspiradas, pero bueno, eso da igual. Si yo ahora mismo estuviese, por ejemplo, los 10 minutos enteros que dura la música de fondo haciendo una improvisación libre, seguro que en algún momento determinado me sale algo que digo, ¡hala, qué chulo!, ¿vale? Quizás el 80% de lo que haga es basura, pero un 20% siempre hay como ahí unas pepitas de oro que se pueden sacar. Eso es la improvisación. Así que os animo a que ahora practiquéis una improvisación libre. De hecho, os animo a que estéis los 10 minutos enteros que dura la música de fondo haciendo una improvisación libre, porque veréis cómo os vais concentrando, vais entrando en una especie de estado de flow y al final os salen cosas muy chulas, aparte de estar practicando mucho con la mano, etc. Bueno, pues espero que os haya gustado mucho esta clase de improvisación, en este caso en la tonalidad de Do, utilizando la escala de Do mayor o Do jónico, ¿vale? Que es lo mismo, son sinónimos. Os quiero recordar que esta solo es una pequeña posibilidad, un pequeño recurso que podemos utilizar en una improvisación en Do mayor. Podríamos haber utilizado infinidad de otras maneras diferentes de hacer la escala de Do mayor. Como digo, yo he utilizado estas 2 octavas, pero podría haber utilizado cualquier otra cosa, es decir, hay muchas otras maneras de tocar la escala de Do mayor. Para eso es para lo que sirve un método como el método CDI, de aprender a dominar las escalas mayores, sea cual sea la tonalidad, para poder hacer este tipo de improvisaciones, pero de una manera mucho más libre, utilizando todo el mástil. Pero bueno, aparte de la escala de Do mayor, podríamos haber utilizado cualquier otro recurso, arpegios, cromatismos, etc. Las improvisaciones son infinitas, se pueden utilizar infinidad de recursos en función de tu conocimiento. Y nada, espero que te haya gustado esta clase. Te animo a que la compartas con tus amigos guitarristas si crees que les puede resultar interesante. Y también te animo a que me escribas en los comentarios tus sugerencias, tus apreciaciones, qué te gustaría que te enseñase, etc. Porque al final yo estoy aquí a tu servicio. ¿Qué quieres aprender en la guitarra? Pónmelo en los comentarios y si me parece adecuado, yo te lo enseñaré en próximos vídeos y en próximos cursos. Te animo también a que te suscribas al canal y a que me sigas en redes sociales como Instagram. En ambos casos me puedes encontrar como Guitarreglos. Hey, ¿qué tal, chicos? Estaba editando el vídeo y se me ha ocurrido una cosa muy interesante que podemos hacer. Y es que una vez hayas hecho esta clase, para retarte y motivarte al máximo, lo que te propongo es que hagas tú una improvisación libre, un ratito, y que esta improvisación la grabes y la publiques en Instagram y etiquetes a la cuenta de @guitarreglos. Si haces eso, yo publicaré esa improvisación en mi Instagram como historia destacada y la pondré ahí para que te piques con otros compañeros y hagas ahí un pequeño reto y te motives a ver quién hace la improvisación más bonita de todas. Venga, animaos que puede ser divertido. Os grabáis una impro y etiquetáis en Instagram @guitarreglos. Un saludo, hasta luego.